Descubrí tu secreto. Descubrí tu secreto, susurró el duque a la esclava en la cocina. Ella no respondió con miedo, respondió con calma. Esta hacienda nunca fue tuya. Mi abuela era la dueña legítima. Tu abuelo la asesinó y falsificó las escrituras hace 81 años. Y mañana voy al tribunal con todas las pruebas. En ese momento, el mundo del duque se detuvo, porque comprendió que ella no mentía. Media hora antes, en el sótano oscuro donde se guardaban los vinos más antiguos, el duque había encontrado algo que destruyó su mundo en un instante. Papeles amarillentos por el tiempo, documentos escondidos en una caja de madera tras estantes polvorientos, testamentos, contratos de venta con firmas falsificadas tan evidentes que un niño podría detectarlas, cartas confesionales escritas con letra temblorosa. Y cuando subió las escaleras, con esos documentos apretados en sus manos como si fueran serpientes venenosas, confrontó a la única persona que podía explicar lo que acababa de descubrir. Esperanza, la esclava de 58 años que había servido a su familia durante 4 décadas. La mujer que conocía cada rincón de la hacienda. La que cocinaba, limpiaba, criaba a sus hijos. La que él siempre había considerado propiedad. Descubrí tu secreto, susurró el duque, su voz atravesando el silencio de la cocina donde Esperanza preparaba la cena. Ella se quedó inmóvil, sus manos todavía sosteniendo el cuchillo con el que cortaba cebollas. Y entonces, lentamente, se volvió para mirarlo. No con el miedo que él esperaba, no con la sumisión que 4 décadas de esclavitud deberían haber grabado en su alma, sino con algo que heló la sangre del duque: reconocimiento, calma y algo que casi parecía alivio, como si finalmente, después de décadas de espera, el momento que ella había estado preparando hubiera llegado. Sí, dijo Esperanza, dejando el cuchillo sobre la mesa, sus ojos clavados en los del duque sin pestañear. Esta hacienda nunca fue tuya. Mi abuela era la dueña legítima. Tu abuelo la esclavizó ilegalmente después de asesinar a mi bisabuelo y falsificar la escritura de compra en 1802. Tengo el testamento original, el contrato de venta falsificado, las cartas confesionales. Y los testigos están vivos en el quilombo, esperando para declarar ante el tribunal. Mañana voy con los abolicionistas, con abogados, con todas las pruebas que tu familia intentó enterrar durante 81 años. Esta propiedad será devuelta a mi familia. Y tú, duque, tú serás recordado como el ladrón que esclavizó a los verdaderos dueños. En ese momento, el mundo del duque Sebastián se detuvo, porque comprendió, en ese instante de claridad terrible, que ella no estaba mintiendo. Los documentos que había encontrado eran reales. La historia que ella narraba encajaba perfectamente con los papeles que temblaban en sus manos. Y si ella realmente iba mañana al tribunal con abolicionistas y abogados, si las pruebas eran tan sólidas como parecían, entonces todo estaba perdido. La Diru Hacienda, la fortuna, el apellido Alarcón, todo se derrumbaría. Y algo peor, él sería expuesto públicamente como descendiente de un asesino y ladrón que construyó un imperio sobre tierra robada y sangre derramada. Quizás en este preciso momento, mientras escucha cómo un secreto enterrado durante 81 años emerge de las sombras para destruir un imperio, se pregunta cómo es posible que la verdad permanezca oculta durante tanto tiempo. ¿Cómo una familia entera puede vivir sobre una mentira tan monstruosa sin que nadie lo sepa? Y quizás también se pregunta,
¿Cuántos secretos como este existen todavía, esperando ser revelados? Comente de dónde está escuchando esta crónica. ¿Desde qué rincón del mundo llegan estas voces del pasado colonial a sus oídos? Porque historias como esta pertenecen a todos aquellos que entienden que la verdad, aunque tarde décadas en emerger, siempre encuentra su camino. Y cuando lo encuentra, nada vuelve a ser igual. Pero retrocedamos por un momento. Retrocedamos 81 años, hasta 1802, cuando todo comenzó. Cuando la propiedad que se convertiría en la Hacienda Alarcón pertenecía a una familia completamente diferente. Una familia de comerciantes portugueses libertos, los da Silva. El patriarca, Joaquim da Silva, era un hombre negro libre que había enriquecido a través del comercio de especias. Poseía escritura legítima de 500 hectáreas de tierra fértil en el Valle del Paraíba, tierra que valía una fortuna en 1909. Aquella época cuando el café comenzaba a transformarse en el oro negro de Brasil. Era respetado, era próspero, era propietario legítimo. Y entonces llegó Miguel de Alarcón, 28 años, recién desembarcado de Portugal, con ambiciones de establecer un imperio cafeero, con conexiones familiares en la corte, pero sin tierra propia. Cuando vio la propiedad de Joaquim da Silva, vio oportunidad. Ofreció compra. Joaquim rechazó. La tierra era su legado para sus hijos, para sus nietos. No estaba en venta a ningún precio. Miguel sonrió, aceptó el rechazo con elegancia y se fue. Pero esa sonrisa ocultaba algo que Joaquim, en su honestidad, no pudo percibir: determinación psicopática. 3 meses después, en una noche sin luna de junio de 1802, bandidos enmascarados asaltaron la casa de Joaquim da Silva. Lo asesinaron frente a su esposa y su hija de 12 años. Robaron documentos, quemaron registros, y entonces hicieron algo aún más monstruoso. Secuestraron a la viuda y a la niña, las llevaron a un puerto distante y las registraron como esclavas compradas de un traficante. Documentos falsos fueron preparados, testimonios fueron comprados. Y cuando Miguel de Alarcón presentó ante las autoridades la escritura de venta de la propiedad de Joaquim, una escritura con firma tan groseramente falsificada que cualquier experto la habría detectado, pero en 1802, en Brasil colonial, nadie cuestionaba a un hombre blanco con conexiones. Nadie objetó. La tierra fue transferida. Miguel construyó su palacio, y la viuda de Joaquim y su hija fueron esclavizadas en la tierra que legalmente les pertenecía. Durante 81 años, 3 generaciones de la familia Alarcón construyeron fortuna inmensa sobre esa propiedad robada. Durante 81 años, 3 generaciones de la familia da Silva fueron esclavizadas en ella. La viuda de Joaquim murió en 1840. Pero antes de morir, contó toda la verdad a su hija. Le entregó documentos que había logrado esconder durante casi 4 décadas. El testamento original de Joaquim, dejando la propiedad a sus descendientes. Copias del contrato de venta forjado. Una carta confesional que ella misma había escrito detallando el asesinato, el secuestro, la falsificación, y le dio una instrucción final: espera el momento correcto. Cuando la abolición esté cerca, cuando tengas aliados poderosos, entonces revela la verdad. La hija de la viuda cumplió esa instrucción, guardó los documentos, los protegió como si fueran su vida misma, y cuando tuvo su propia hija en 1825, una niña que fue nombrada Esperanza, le transmitió la misma historia, los mismos documentos, la misma instrucción. Esperanza creció sabiendo algo que ningún otro esclavo en la hacienda Alarcón sabía: que ella no era propiedad, que ella era, legalmente, la heredera de aquella tierra, que cada día que servía a la familia Alarcón
Era un día viviendo en su propia propiedad robada, esclavizada por ladrones que se hacían llamar duques. Puede imaginar lo que es crecer con ese conocimiento, limpiar los pisos de mármol sabiendo que ese mármol fue comprado con dinero robado de tu familia. Servir la cena en vajilla de porcelana china sabiendo que tu bisabuelo fue asesinado para que esa vajilla pudiera ser comprada. Ver a los hijos del duque jugando en jardines que legalmente deberían ser tuyos. Esperanza vivió 58 años con esa verdad quemándole el alma. 58 años esperando el momento correcto. Porque su madre, antes de morir en 1855, le había dado no solo los documentos, sino también sabiduría estratégica. No reveles nada hasta que tengas aliados poderosos, hasta que la abolición esté cerca, hasta que el momento político sea favorable. Y Esperanza esperó. Durante 28 años después de la muerte de su madre, esperó. Trabajó silenciosamente, observó, memorizó cada detalle de la hacienda. ¿Dónde estaban los documentos importantes? ¿Qué habitaciones contenían los registros de la familia Alarcón? ¿Cuáles eran las rutas de escape si fuera necesario huir? Estableció contactos secretos con abolicionistas que visitaban la región. Se comunicó con el quilombo cercano, donde esclavos fugitivos vivían en libertad. Y principalmente, garantizó que los documentos originales, el testamento de Joaquim, las cartas confesionales, las pruebas de la falsificación, permanecieran seguros, escondidos no en la hacienda donde podían ser descubiertos, sino en el quilombo, protegidos por personas que entendían su valor. En 1883, el momento finalmente llegó. El movimiento abolicionista estaba en su apogeo. Abogados abolicionistas ofrecían representación gratuita para casos de esclavización ilegal. La opinión pública estaba cambiando. Y Esperanza, con 58 años de paciencia acumulada, contactó a un escritorio abolicionista en Sao Paulo. Viajó secretamente durante la noche, llevando copias de los documentos. Los presentó a los abogados y recibió la confirmación que había estado esperando durante toda su vida. El caso era sólido, extremadamente sólido. Con esos documentos, con los testimonios de las personas en el quilombo que conocían la historia, con el contexto político favorable, la propiedad podría ser legalmente reivindicada. Los Alarcón perderían todo. Esperanza regresó a la hacienda con el corazón acelerado por primera vez en décadas. El plan estaba en marcha. Los abogados presentarían un caso en tribunal en una semana. Ella sería libre. Más que libre, sería reconocida como la propietaria legítima. La familia da Silva sería restaurada. La justicia, aunque tardía en 81 años, finalmente llegaría. Pero Esperanza cometió un error pequeño pero fatal. Pensando que sería más seguro tener múltiples copias de los documentos en lugares diferentes, guardó un juego de copias en el sótano de la hacienda, escondidas entre cajas de vino antiguo donde nadie normalmente buscaba. Y el duque Sebastián, 2 días antes de que Esperanza planeara ir al tribunal, decidió bajar al sótano a buscar una botella específica de vino portugués para impresionar a un visitante importante. Movió cajas, buscó entre estantes polvorientos, y entonces su mano tocó algo que no debería estar allí. Una caja de madera pequeña, sellada con cera, escondida detrás de las botellas más antiguas. La curiosidad lo venció. Abrió la caja y encontró documentos que destruyeron 81 años de ilusión familiar en minutos. Primero leyó el testamento. Joaquim da Silva dejando 500 hectáreas de tierra a sus descendientes legítimos.
Luego, el contrato de venta falsificado, con la firma de Joaquim tan groseramente imitada que era obviamente fraudulenta. Después las cartas confesionales escritas por la viuda de Joaquim detallando el asesinato, el secuestro, la esclavización ilegal. Y finalmente, lo peor, un árbol genealógico meticulosamente documentado mostrando cómo Esperanza, la mujer que servía su cena todas las noches, era la bisnieta de Joaquim da Silva, la heredera legítima, la verdadera dueña de todo lo que él creía poseer. El duque subió las escaleras como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Sus manos temblaban ahora, no de miedo, sino de algo más complejo, la comprensión terrible de que toda su vida había sido construida sobre una mentira, que su título, su fortuna, su apellido respetado, todo descansaba sobre el asesinato y el robo cometidos por su abuelo en 1802. Que él no era un duque legítimo, era el nieto de un asesino, el heredero de un ladrón, y la mujer que él había considerado propiedad durante décadas era, en realidad, la persona que debería estar viviendo en el palacio mientras él servía la cena. Cuando confrontó a Esperanza en la cocina, cuando ella confirmó todo sin un atisbo de miedo, cuando ella reveló que ya había entregado copias a abogados abolicionistas y que el proceso comenzaría en días, el duque experimentó algo que pocas personas en posiciones de poder absoluto alguna vez experimentan: la comprensión total de que ha perdido, no que podría perder, que ya ha perdido, que no hay maniobra legal, no hay cantidad de dinero, no hay conexión política que pueda salvarlo de lo que viene, porque los documentos son reales, los testimonios son verificables, y el contexto político significa que esta vez, por primera vez en la historia de Brasil, una esclava podría efectivamente ganar un caso contra un duque. Y fue en ese momento, parado en la cocina con esos documentos temblando en sus manos, mientras Esperanza lo miraba con calma, que había esperado 58 años para expresar que el duque Sebastián tomó su decisión. Una decisión que no nacía de locura repentina o rabia descontrolada. Nacía de algo mucho más frío, la lógica psicopática del poder absoluto enfrentado con pérdida absoluta. Si iba a perder la hacienda de todas maneras, si su apellido iba a ser destruido, si su legado iba a ser recordado como el de un ladrón y descendiente de asesino, entonces él controlaría cómo terminaba esta historia. Él decidiría qué quedaba. Y lo que decidió fue esto: nada. Absolutamente nada quedaría. Esperanza vio el cambio en los ojos del duque. Ese momento exacto cuando algo dentro de él se apagó y fue reemplazado por determinación glacial. Ella había esperado rabia, había esperado amenazas, había esperado que él intentara negociar, sobornar o intimidar. Lo que no esperaba era ese silencio, esa calma repentina. El duque simplemente asintió, guardó los documentos bajo su brazo y se fue de la cocina sin decir una palabra más. Y fue en ese silencio donde Esperanza sintió, por primera vez en 58 años de paciencia calculada, algo parecido al miedo. El duque caminó directamente a su estudio privado, cerró la puerta con llave, se sentó en su escritorio de caoba tallada, comprado con dinero robado, aunque él nunca lo había sabido hasta hoy, y comenzó a escribir. No una confesión, no una disculpa, sino instrucciones meticulosas. Primero, cartas a su abogado cancelando todos los testamentos y transferencias de propiedad. Segundo, órdenes a sus sirvientes de confianza para evacuar la hacienda esa misma noche bajo pretexto de fumigación. Tercero, y más importante, una nota final dirigida a nadie en particular, explicando su decisión en términos que solo un hombre de poder absoluto podría entender.
Prefiero cenizas a humillación. Prefiero destrucción total a transferencia a una esclava. Mientras escribía, su mente procesaba la situación con claridad brutal. Esperanza tenía razón. Los documentos eran auténticos. El caso era sólido. Los abolicionistas ganarían. Él perdería la hacienda, la fortuna, el apellido. Sería recordado como el nieto de un asesino y ladrón. Pero había una variable que Esperanza no había calculado en su estrategia de 58 años. El duque no era su abuelo Miguel. Miguel había sido ambicioso, cruel, calculista, pero fundamentalmente racional. Él había asesinado y robado porque quería construir algo. El duque Sebastián, confrontado con la pérdida de todo, descubrió en sí mismo algo diferente, la voluntad psicopática de destruir completamente antes que permitir que otro poseyera lo que él consideraba suyo. Terminó de escribir, selló las cartas, las dejó sobre el escritorio donde serían encontradas después, y entonces fue al sótano nuevamente, esta vez no buscando vino, sino los bidones de queroseno que se guardaban para las lámparas. Eran más de 20 bidones, cada uno conteniendo litros suficientes para saturar completamente una habitación grande. Los cargó uno por uno, sus músculos de 63 años, protestando pero obedeciendo. Los distribuyó estratégicamente por toda la casa grande, en el salón principal, en la biblioteca con sus miles de libros irreemplazables, en las habitaciones donde dormían los retratos de 8 generaciones de Alarcón, en la capilla privada donde se guardaban los registros sacramentales de la familia. Esperanza, mientras tanto, había ido directamente a las censalas. Reunió a los otros esclavos. Les contó todo, la verdad sobre la propiedad robada, los documentos, el caso que se presentaría al tribunal, la libertad que vendría. Algunos lloraron de alegría, otros simplemente no podían procesar la información después de décadas de esclavitud. Pero todos entendieron una cosa, el cambio estaba llegando. La mentira de 81 años estaba a punto de ser expuesta. Y entonces uno de los esclavos más jóvenes, un hombre de apenas 20 años que trabajaba en los establos, hizo una pregunta que heló la sangre de Esperanza. ¿Y qué cree que el duque hará cuando comprenda que ha perdido? Esa pregunta envió a Esperanza corriendo de regreso a la casa grande, porque ella conocía al duque Sebastián. Había servido a su familia durante 40 años, había visto cómo trataba a los esclavos que intentaban escapar, había presenciado su frialdad cuando enfrentaba pérdidas menores, y si reaccionaba así ante pequeñas derrotas, ¿qué haría ante la pérdida absoluta de todo? Corrió por el camino de tierra que separaba las censalas de la casa grande. El sol estaba poniéndose, las sombras se alargaban, y entonces lo vio. El duque saliendo de la casa principal, cerrando las puertas principales con llave desde afuera, guardando esa llave en su bolsillo, como si encerrara algo precioso en lugar de algo que estaba a punto de destruir. Sus miradas se encontraron a través del jardín, 50 metros de distancia, Esperanza del lado de las censalas, el duque del lado de la casa grande, y en ese momento de reconocimiento mutuo, ambos entendieron exactamente lo que el otro estaba pensando. Esperanza gritó, «No, no se atreva, esa propiedad no es suya para destruir». Pero el duque simplemente sacó un fósforo de su bolsillo, lo encendió con un movimiento casual, casi elegante, y lo arrojó a través de una ventana abierta donde el queroseno ya había saturado las cortinas de terciopelo. El fuego prendió instantáneamente. Las llamas saltaron del terciopelo al piso de madera, del piso a los muebles empapados en queroseno, de los muebles a las paredes. En segundos, la ventana entera estaba envuelta en fuego. El duque caminó metódicamente a la siguiente ventana, encendió otro fósforo, lo arrojó adentro.
luego a la siguiente y a la siguiente. Cada ventana se convertía en una boca de fuego rugiente. El palacio que había tomado 80 años construir, que había sido el símbolo del poder de los Alarcón, que contenía la historia documentada de una familia entera, comenzó a consumirse en llamas anaranjadas que iluminaban el cielo del atardecer como un segundo sol. Esperanza corrió hacia la casa, pero el calor ya era insoportable. Las llamas saltaban de ventana en ventana con velocidad terrible. Ella gritó pidiendo ayuda. Los otros esclavos vinieron corriendo con baldes de agua, pero era inútil. El fuego era demasiado grande, demasiado rápido, alimentado por el queroseno que el duque había distribuido estratégicamente. La biblioteca entera, con 80 años de registros, contratos, correspondencia que documentaba no solo los crímenes de los Alarcón, sino también la historia de la región, se convirtió en una pira humeante. Los retratos de familia se retorcieron y ennegrecieron. Los muebles de mogno estallaron. El mármol se agrietó con el calor extremo. Y el duque simplemente observaba, parado a distancia segura, con los brazos cruzados, mirando cómo su herencia se convertía en cenizas. No intentó salvar nada, no mostró remordimiento. Su expresión era de satisfacción fría, porque en su mente psicopática esto no era destrucción, era control. Era el acto final de un hombre que prefería gobernar sobre cenizas que permitir que una esclava heredara algo de valor. Era la negación absoluta de la victoria de Esperanza. Ella podría ganar en el tribunal, podría tener los documentos legales, pero heredaría ruinas. Y él se aseguraría de que no quedara nada más. Las llamas alcanzaron el segundo piso en cuestión de minutos. Las habitaciones donde los hijos del duque habían crecido, donde su esposa había muerto dando a luz años atrás, donde generaciones de Alarcón habían dormido creyendo que todo era legítimamente suyo, se convirtieron en hornos rugientes. El techo comenzó a colapsar. Vigas de madera de 200 años crujieron y cayeron en cascadas de chispas. El calor era tan intenso que los esclavos tuvieron que retroceder cada vez más lejos, protegiendo sus rostros con las manos, y a través del rugido del fuego, Esperanza podía escuchar algo que la hacía llorar. El sonido de 81 años de historia familiar siendo borrados en tiempo real. Porque no era solo la casa grande lo que ardía, eran las pruebas, los registros, los contratos que documentaban décadas de comercio de esclavos, las cartas que mostraban las conexiones políticas de los Alarcón, los libros de contabilidad que revelaban cuánta riqueza había sido extraída de esa tierra robada, todo lo que podría haber servido no solo para el caso de Esperanza, sino para docenas de otros casos de esclavos buscando justicia, se estaba convirtiendo en cenizas. El duque no solo estaba destruyendo su propia herencia, estaba destruyendo evidencia histórica que nunca podría ser recuperada. Uno de los esclavos más jóvenes intentó acercarse a las censalas para asegurarse de que el fuego no se extendiera allí, pero el duque, que hasta ese momento había permanecido inmóvil observando, se movió para bloquearlo. No con violencia física, simplemente se posicionó en el camino, sus ojos brillando con la luz de las llamas, y dijo algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Las censalas pueden quedarse. Después de todo, son lo único apropiado para que ella herede. Los esclavos comprendieron en ese momento que el duque había calculado incluso eso. Destruir todo lo valioso, pero dejar intactas las estructuras de la esclavitud, como si dijera que eso era todo lo que una esclava merecía poseer. El fuego ardió durante 6 horas. 6 horas en las que el cielo nocturno se iluminó como si fuera mediodía. 6 horas en las que los esclavos observaban impotentes
cómo su futura herencia legítima se convertía en escombros. 6 horas en las que el duque permaneció parado, sin moverse, sin hablar, simplemente observando con satisfacción el acto final de su control absoluto. Vecinos de haciendas cercanas vinieron corriendo al ver el resplandor, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde para salvar algo. Solo podían observar con horror mientras uno de los palacios más magníficos del Valle del Paraíba se derrumbaba sobre sí mismo en explosiones de chispas y humo negro. Cuando el sol salió la mañana siguiente, lo que quedaba de la hacienda Alarcón era irreconocible. Las paredes de piedra aún estaban en pie, ennegrecidas y agrietadas por el calor extremo, pero todo lo demás había desaparecido. Los techos habían colapsado completamente. Los pisos superiores se habían derrumbado sobre los inferiores. Los jardines, cuidadosamente mantenidos durante décadas, estaban cubiertos de cenizas. Y en medio de todo eso, entre los escombros humeantes de lo que había sido el salón principal, los esclavos encontraron algo que hizo que Esperanza cayera de rodillas: los restos carbonizados de los documentos que el duque había descubierto en el sótano. Él los había arrojado al fuego personalmente, asegurándose de que incluso esas copias fueran destruidas. Pero Esperanza, llorando entre las cenizas, recordó algo que le dio un destello de esperanza en medio de la devastación. Las copias que el duque destruyó eran solo eso: copias. Los documentos originales, el testamento de Joaquim, las cartas confesionales de su bisabuela, el contrato falsificado, aún estaban seguros en el quilombo. Y los abogados abolicionistas en Sao Paulo tenían otro juego de copias. El duque había destruido la hacienda, había borrado 80 años de registros, había convertido una fortuna en cenizas, pero no había destruido las pruebas del caso legal, no había destruido la verdad, solo había destruido la evidencia física de su propia riqueza. Y entonces alguien gritó. Uno de los esclavos que estaba buscando entre los escombros de lo que había sido la capilla privada. Todos corrieron hacia allí, y lo que encontraron fue el cuerpo del duque Sebastião de Alarcón y Meneses, colgando de una viga parcialmente quemada que de alguna manera había permanecido en pie. Se había ahorcado durante la noche, después de que el fuego consumiera todo, pero antes de que colapsara completamente. Su rostro estaba sereno. No había señales de lucha o arrepentimiento de último momento. Había sido un acto calculado, la decisión final de un hombre que prefirió la muerte a vivir en un mundo donde ya no poseía nada, donde sería recordado como el nieto de un asesino y ladrón. Los abolicionistas llegaron 2 días después. Traían consigo magistrados, periodistas y abogados listos para presentar el caso de Esperanza. Pero cuando vieron las ruinas humeantes, cuando escucharon lo que había sucedido, comprendieron que estaban presenciando algo históricamente significativo. No solo el colapso de una familia o la destrucción de una propiedad, sino la manifestación física de cómo el poder absoluto, cuando es confrontado con su propia ilegitimidad, prefiere la aniquilación total antes que la transferencia legítima. Era como si el duque hubiera escrito su propio epitafio en llamas: prefiero cenizas a justicia. En ese momento de devastación, mientras Esperanza estaba de pie entre las ruinas de lo que legalmente le pertenecía, mientras los abogados documentaban los escombros y los periodistas escribían sus crónicas sobre el incendio más espectacular que la región había presenciado, la verdad se hizo clara. La victoria de Esperanza era simultáneamente total e incompleta. Total porque el caso legal seguía siendo sólido, porque los 100% documentos originales aún existían,
porque la verdad sobre el asesinato de Joaquim da Silva y el robo de su propiedad sería oficialmente reconocida. Incompleta porque lo que heredaría no sería un palacio, no sería una fortuna, sino tierra quemada y el reconocimiento amargo de que la justicia, cuando finalmente llega, a menudo encuentra solo cenizas para distribuir. Si usted ha seguido esta crónica hasta aquí, si ha caminado con esperanza a través de 58 años de paciencia estratégica, solo para presenciar cómo la victoria se convierte en cenizas, entonces comprende algo fundamental sobre la naturaleza del poder tiránico. Comprende que hay personas que preferirán destruir el mundo entero antes que admitir que lo que poseen nunca fue legítimamente suyo. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de esperanza? ¿Habría esperado 58 años por justicia, sabiendo que el precio final podría ser heredar solo ruinas? Comente su respuesta. Y si esta historia de tierra robada, de verdades enterradas durante generaciones, de justicia que llega demasiado tarde para preservar lo que fue destruido, resuena con algo en su propia historia familiar o nacional, compártalo. Porque historias como esta no son simplemente del pasado. Son lecciones sobre cómo el poder opera cuando es confrontado con su propia mentira. Y si cree que estas crónicas merecen ser contadas, que estas verdades merecen ser preservadas, su suscripción nos permite continuar revelando los secretos que el tiempo intentó quemar. El proceso judicial comenzó 3 semanas después del incendio. Los abogados abolicionistas presentaron los documentos originales ante el Tribunal de São Paulo. El testamento de Joaquim da Silva, datado de 1802. Las cartas confesionales de su viuda detallando el asesinato y la esclavización ilegal. Y el contrato de venta falsificado con firmas que expertos en caligrafía confirmaron inmediatamente como fraudulentas. Los descendientes vivos de la familia Alarcón, primos distantes que habían heredado lo poco que quedaba del apellido después del suicidio del duque, intentaron defenderse argumentando que 81 años de posesión constituían derecho adquirido. Pero los abolicionistas contraargumentaron algo devastador. No puede haber derecho adquirido sobre propiedad robada mediante asesinato y documentación falsificada. El caso se convirtió en sensación nacional. Los periódicos de Río de Janeiro, São Paulo y hasta de Europa publicaron crónicas detalladas, no solo por el drama inherente de una esclava reclamando la propiedad de su amo, sino por las implicaciones más amplias. Si la familia Alarcón había construido su fortuna sobre tierra robada y asesinato, ¿cuántas otras familias aristocráticas habían hecho lo mismo? El caso de Esperanza se convirtió en símbolo de algo más grande que una disputa de propiedad individual. Se convirtió en cuestionamiento de la legitimidad misma de la estructura de poder en Brasil colonial. Los testigos del quilombo fueron llamados a declarar. Ancianos que habían escuchado la historia directamente de la viuda de Joaquim antes de que muriera. Personas que habían visto los documentos originales décadas atrás. Esclavos que habían servido en la hacienda Alarcón y podían confirmar que Esperanza había sido tratada como propiedad cuando legalmente era la heredera. Cada testimonio construía un caso más sólido. Y cuando finalmente los jueces deliberaron, la conclusión fue inevitable. La propiedad pertenecía legalmente a los descendientes de Joaquim da Silva. Esperanza era reconocida como la dueña legítima de las 500 hectáreas. Pero la victoria vino con sabor amargo, porque lo que Esperanza heredó oficialmente en 1884 no fue un palacio, fue tierra quemada, escombros, cenizas, las paredes ennegrecidas de lo que había sido la Casa Grande, las ensalas intactas, como el duque había calculado cruelmente.
y el reconocimiento legal de que su familia había sido robada, asesinada y esclavizada durante 81 años. La justicia había llegado, pero llegó demasiado tarde para restaurar lo que fue destruido. Los abolicionistas intentaron ayudar. Recaudaron fondos para reconstruir. Ofrecieron recursos legales para procesar a los descendientes de la familia Alarcón por daños. Pero Esperanza, con 59 años y la mitad de su vida gastada esperando este momento, tomó una decisión diferente. No reconstruiría el palacio, no intentaría recrear lo que los Alarcón habían construido sobre sangre robada. En cambio, transformaría la tierra en algo completamente nuevo, una comunidad cooperativa para exesclavos, un lugar donde las personas que habían sido propiedad pudieran convertirse en propietarios, donde las senzalas no fueran demolidas, sino preservadas como recordatorio de lo que nunca debería repetirse. Fue un proyecto revolucionario para 1884. Esperanza dividió las 500 hectáreas en parcelas más pequeñas. Invitó a los ex-esclavos de la hacienda Alarcón y de propiedades vecinas a establecerse allí. Les ofreció tierra, no como trabajadores, sino como copropietarios. Estableció un sistema de toma de decisiones colectivo donde cada familia tenía voz. Y en el centro de todo, donde había estado la Casa Grande, dejó las ruinas intactas como monumento. Un recordatorio visible de que el poder construido sobre mentiras eventualmente se colapsa sobre sí mismo. Los periódicos documentaron la transformación. Lo que había sido el símbolo del poder aristocrático se convirtió en símbolo de algo radicalmente diferente: la posibilidad de que las víctimas de la esclavitud no solo obtuvieran libertad, sino también propiedad, dignidad y el derecho de escribir sus propias historias. Visitantes de toda Brasil venían a ver el experimento de Esperanza. Algunos lo admiraban, otros lo despreciaban como peligroso precedente, pero nadie podía negar su significado. Por primera vez en la historia documentada de Brasil, una esclava no solo había ganado su libertad, sino que había recuperado la tierra que legalmente le pertenecía. La familia Alarcón intentó un último acto de sabotaje. Los primos distantes que habían heredado el apellido presentaron apelación tras apelación, argumentando tecnicismos legales. Intentaron cuestionar la autenticidad de los documentos, a pesar de que múltiples expertos los habían verificado. Contrataron abogados caros para alargar el proceso, pero cada intento falló. El caso era demasiado sólido, la evidencia demasiado clara, y el contexto político había cambiado irreversiblemente. Brasil estaba a solo 4 años de la abolición total, y los jueces sabían que estar del lado equivocado de la historia tenía consecuencias. En 1888, cuando la Ley Áurea abolió finalmente la esclavitud en todo Brasil, Esperanza tenía 63 años. Había vivido para ver no solo su propia libertad y la restauración de su propiedad familiar, sino la libertad de todos los esclavos en la nación. La comunidad cooperativa que había establecido en la tierra recuperada se convirtió en modelo para otras comunidades de ex-esclavos. No fue perfecta. Enfrentó desafíos económicos, resistencia de vecinos hostiles y las dificultades inherentes de transformar un sistema basado en esclavitud en uno basado en cooperación. Pero sobrevivió, prosperó modestamente y principalmente preservó la memoria, porque Esperanza entendía algo que el duque Sebastián nunca comprendió: que la verdadera riqueza no estaba en los palacios de mármol o los muebles de mogno. Estaba en la tierra misma, en el derecho de trabajarla como propietaria, no como propiedad. En el derecho de transmitir esa propiedad a sus descendientes sin miedo de que fuera robada nuevamente,
y en el derecho de contar la historia verdadera de cómo esa tierra fue originalmente poseída, criminalmente robada y finalmente restaurada. Las cenizas del Palacio Alarcón eran recordatorio permanente de que la justicia, aunque pueda llegar tarde y encontrar solo ruinas, es siempre preferible a la mentira perpetua. Los años que siguieron a 1888 trajeron transformaciones que nadie había anticipado. La comunidad cooperativa de Esperanza se convirtió en refugio para cientos de exesclavos que no tenían a dónde ir después de la abolición. Porque la libertad legal, aunque celebrada con júbilo, vino sin tierras, sin reparaciones, sin recursos. El gobierno brasileño simplemente declaró libres a millones de personas y las dejó a su suerte. Pero en la tierra recuperada de los da Silva había alternativa, había espacio, había tierra para cultivar. Y había una mujer de 63 años que entendía que la libertad sin propiedad era libertad incompleta. Esperanza estableció reglas claras para la comunidad. Cada familia que se uniera recibiría una parcela de tierra para cultivar. Los beneficios serían compartidos según el trabajo contribuido. Las decisiones importantes serían tomadas colectivamente en asambleas mensuales. Y lo más importante, las ruinas del Palacio Alarcón serían preservadas permanentemente como recordatorio. Ninguna estructura nueva sería construida sobre ellas. Permanecerían como monumento a la verdad de que el poder construido sobre robo y asesinato eventualmente se autodestruye. Visitantes de otras regiones venían a ver este experimento radical. Algunos eran abolicionistas que querían aprender cómo replicar el modelo. Otros eran académicos documentando lo que consideraban un momento histórico sin precedentes. Y algunos eran simplemente curiosos que querían ver con sus propios ojos el lugar donde un duque había preferido quemar todo antes que permitir que una esclava heredara. Esperanza recibía a todos. Les contaba la historia completa, el asesinato de Joaquim en 1802, los 81 años de esclavización ilegal, la paciencia estratégica de 3 generaciones, el incendio final del duque, la victoria legal que resultó en cenizas. Pero lo que más impactaba a los visitantes no era la historia del pasado, era lo que veían en el presente. Una comunidad funcional de ex-esclavos, operando como propietarios. Niños que habían nacido en esclavitud ahora aprendiendo a leer y escribir en una pequeña escuela que la comunidad había construido colectivamente. Mujeres que habían sido propiedad ahora participando en asambleas donde sus voces tenían el mismo peso que las de los hombres. Familias construyendo casas modestas pero dignas en tierra que legalmente les pertenecía. Era visión de lo que Brasil podría haber sido si la abolición hubiera venido con justicia restaurativa en lugar de simplemente con libertad vacía. El apellido Alarcón, mientras tanto, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Los primos distantes que habían intentado retener la propiedad fueron socialmente ostracizados. Nadie quería asociarse con familia cuyo patriarca había asesinado, robado, esclavizado a los legítimos propietarios durante generaciones y luego quemado todo antes que admitir la verdad. Algunos cambiaron sus apellidos para escapar del estigma. Otros emigraron a Europa. Y los pocos que permanecieron en Brasil vivieron el resto de sus vidas con la marca de la infamia que Miguel y Sebastián de Alarcón habían grabado en su linaje. Esperanza vivió hasta 1897. Murió a los 72 años, rodeada por la comunidad que había construido sobre las cenizas de la injusticia. En sus últimos días, dictó memorias a uno de los jóvenes de la comunidad que había aprendido a escribir en la escuela que ella fundó.
Esas memorias documentaban no solo su propia vida, sino las vidas de su bisabuela, su abuela y su madre. 3 generaciones de mujeres que habían sido esclavizadas en su propia tierra, que habían preservado documentos y memoria durante 81 años, esperando el momento correcto para reclamar lo que era suyo. Las memorias fueron publicadas en 1898, un año después de su muerte. No fueron bestseller nacional. La sociedad brasileña aún estaba demasiado incómoda con las verdades que exponían, pero fueron leídas, fueron preservadas, y décadas después, historiadores las redescubrirían como uno de los testimonios más importantes sobre esclavitud, resistencia y justicia restaurativa en la historia de Brasil. Porque Esperanza no solo había documentado crímenes del pasado, había documentado la posibilidad de transformación, cómo las víctimas de injusticia sistemática podían, cuando se les daba oportunidad, construir algo radicalmente diferente. La tierra permaneció en manos de los descendientes de la comunidad de Esperanza durante generaciones. En el siglo XX enfrentó presiones de desarrolladores que querían comprarla para proyectos comerciales. Enfrentó intentos del gobierno de expropiarla para autopistas. Pero los descendientes resistieron, preservaron no solo la tierra, sino también las ruinas del Palacio Alarcón. Y en 1983, exactamente 100 años después del incendio, las ruinas fueron oficialmente declaradas Patrimonio Histórico Nacional. Un museo fue establecido en las sensalas restauradas, contando la historia completa de Joaquim da Silva, el robo de su tierra, la esclavización de su familia y la recuperación final por Esperanza. Hoy, los visitantes pueden caminar por las ruinas ennegrecidas del palacio. Pueden ver las paredes de piedra agrietadas por el calor extremo de aquel incendio de 1883. Pueden leer las placas que documentan cada fase de la historia. Y pueden visitar el museo en las sensalas donde se exhiben copias de los documentos originales. El testamento de Joaquim, las cartas confesionales de su viuda, el contrato falsificado y las memorias de Esperanza. Es recordatorio permanente de que la verdad, aunque pueda ser enterrada durante generaciones, aunque pueda sobrevivir solo en documentos escondidos y memorias transmitidas en secreto, eventualmente emerge, y cuando emerge, transforma todo. El duque Sebastião de Alarcón y Meneses es recordado exactamente como Esperanza le dijo que sería, como el ladrón que esclavizó a los verdaderos dueños, como el hombre que prefirió destrucción total a admitir la ilegitimidad de su poder, como el psicópata que quemó 80 años de historia familiar antes que permitir que justicia prevaleciera. Su suicidio no fue acto de honor o remordimiento, fue acto final de control. Negarse a vivir en mundo donde había perdido, y ese acto lo define completamente en la memoria histórica como símbolo de cómo el poder tiránico responde cuando es confrontado con su propia mentira fundamental. Esperanza, en cambio, es recordada como heroína de paciencia estratégica, como la mujer que esperó 58 años para reclamar lo que era suyo, como la estratega que preservó documentos durante generaciones hasta que el momento político fuera favorable, como la visionaria que transformó tierra quemada en comunidad cooperativa, y principalmente como símbolo de que la justicia, aunque tarde, aunque llegue solo con cenizas para distribuir, es siempre preferible a la mentira perpetua. Su tumba, en el pequeño cementerio de la comunidad que fundó, tiene inscripción simple pero poderosa. Aquí descansa Esperanza da Silva, propietaria legítima, libertadora de su pueblo, guardiana de la verdad. La lección de esta historia resuena a través de los siglos, porque
Lo que sucedió en aquel agosto de 1883 no fue simplemente drama familiar o disputa de propiedad. Fue manifestación de verdad fundamental sobre cómo opera el poder tiránico. Cuando ese poder es confrontado con evidencia irrefutable de su propia ilegitimidad, cuando ya no puede mentir o intimidar o comprar su salida, recurre a su opción final: destrucción total. El duque no quemó la hacienda por locura impulsiva. La quemó porque era su último acto de control, porque prefirió gobernar sobre cenizas que admitir que nunca había sido gobernante legítimo. Y esa psicología se repite a través de la historia. Cada vez que un tirano pierde poder, cada vez que un sistema de opresión es confrontado con su propia ilegitimidad, la respuesta es a menudo similar: si no podemos tenerlo, nadie lo tendrá. Quemaremos los registros, destruiremos las instituciones, convertiremos en cenizas lo que no podemos poseer. Es lógica del niño psicópata que rompe el juguete antes que compartirlo. Excepto que cuando adultos con poder absoluto operan bajo esa lógica, las consecuencias no son juguetes rotos, sino vidas destruidas, historias borradas, patrimonios culturales incinerados. Pero la historia de Esperanza también nos enseña que esa destrucción no es victoria del tirano, es su derrota final, porque el duque quemó el palacio, pero no quemó los documentos originales en el quilombo. Quemó los registros de la familia, pero no pudo quemar la memoria de las personas que conocían la verdad. Quemó su propia herencia, pero no pudo quemar el derecho legal de Esperanza a reclamar la propiedad. Al final, todo lo que logró fue acelerar su propia irrelevancia histórica. Se convirtió en nota al pie, en símbolo de advertencia, en el hombre recordado no por lo que construyó, sino por lo que destruyó. La tierra permanece. Esa es quizás la verdad más profunda de toda esta crónica. El duque creyó que quemando el palacio destruía la victoria de Esperanza. Pero el palacio nunca fue lo importante. La tierra era lo importante, y la tierra no puede ser quemada, puede ser dañada, puede ser temporalmente arruinada, pero permanece, y con tiempo, paciencia y trabajo colectivo puede ser transformada. Las cenizas del Palacio Alarcón fertilizaron eventualmente el suelo donde la comunidad cooperativa de Esperanza construyó algo radicalmente diferente. La destrucción del tirano se convirtió en fundamento de la renovación. Esta transformación de cenizas en comunidad es lección que trasciende la historia específica de la Hacienda Alarcón. Nos habla sobre resiliencia, sobre cómo las víctimas de injusticia sistemática, cuando finalmente obtienen no solo libertad, sino también recursos y reconocimiento legal, pueden construir alternativas al sistema que las oprimió. Esperanza no intentó recrear el palacio de los Alarcón. No quiso convertirse en nueva duquesa gobernando sobre esclavos. Creó algo completamente nuevo: propiedad colectiva, toma de decisiones compartida, preservación de memoria dolorosa como prevención contra repetición futura. Y esa es precisamente la razón por la cual historias como esta deben ser contadas, preservadas, transmitidas a nuevas generaciones. No simplemente como entretenimiento dramático, aunque ciertamente lo son, sino como recordatorios de patrones que se repiten. El poder construido sobre mentiras eventualmente colapsa. La verdad preservada pacientemente a través de generaciones eventualmente emerge. Los tiranos confrontados con pérdida prefieren destrucción total, pero las cenizas que dejan pueden convertirse en suelo fértil para algo radicalmente diferente. Estas no son simplemente lecciones históricas, son advertencias contemporáneas y esperanzas realistas.
Joaquim da Silva fue asesinado en 1802. Su viuda y su hija fueron esclavizadas ilegalmente en su propia tierra. 3 generaciones sufrieron bajo esa injusticia. Pero la 4ª generación, en la persona de Esperanza, reclamó lo que era suyo. No pudo recuperar las vidas perdidas. No pudo deshacer 81 años de esclavitud. No pudo impedir que el duque quemara todo, pero recuperó la tierra. Estableció la verdad en registro oficial. Construyó comunidad sobre las ruinas. Y eso, aunque imperfecto, aunque incompleto, fue victoria. Fue justicia tardía pero real. Fue prueba de que la paciencia estratégica combinada con momento político favorable puede lograr lo que la revuelta impulsiva no puede. En el silencio de las ruinas que aún permanecen en pie hoy, donde turistas y estudiantes caminan entre paredes ennegrecidas por fuego de hace más de 140 años, la historia continúa hablando, continúa enseñando, continúa insistiendo en que prestemos atención a sus lecciones. El museo en las Senzalas preserva no solo documentos y artefactos, sino advertencia. Así es como el poder opera cuando es construido sobre mentiras. Así es como responde cuando esas mentiras son expuestas. Y así es como las víctimas pueden, con paciencia, estrategia y momento correcto, reclamar lo que les fue robado. La historia de Esperanza da Silva y el duque Sebastião de Alarcón nos confronta con pregunta que cada generación debe responder. ¿Del lado de quién estamos cuando la verdad finalmente emerge? ¿Del lado del poder que prefiere quemar todo antes que admitir su ilegitimidad? ¿O del lado de aquellos que preservan pacientemente la verdad durante generaciones, esperando el momento cuando la justicia sea finalmente posible? Esta no es pregunta abstracta, es pregunta que se repite constantemente en diferentes formas, en disputas de tierra, en reconocimientos de injusticias históricas, en luchas por reparaciones, en cada situación donde el poder establecido es confrontado con evidencia de su propia ilegitimidad. Y la respuesta que damos define qué tipo de sociedad construimos sobre las cenizas del pasado. Si usted ha caminado con nosotros a través de esta crónica de 81 años de injusticia, de 58 años de paciencia estratégica, de un incendio que intentó borrar la verdad, pero solo logró iluminarla más brillantemente, entonces comprende por qué estas historias importan, por qué deben ser contadas una y otra vez, por qué su preservación no es simplemente ejercicio histórico, sino acto de resistencia contra el olvido que el poder siempre intenta imponer. Esta hacienda existe hasta hoy, las ruinas del palacio siguen en pie como advertencia, y el apellido Alarcón desapareció de la historia, excepto por una carta final que el duque escribió antes de ahorcarse. Una carta que revela algo que Esperanza nunca supo. Esa historia la cuento en el próximo video. Suscríbete para no perdértela, porque cuando la verdad emerge después de 81 años, nada vuelve a ser igual.